En el corazón de Madrid. Bajo el sol implacable de un mediodía de verano. Alejandro irrumpió en la antigua casa familiar que no había pisado en 10 años. La puerta se abrió con un chirrido familiar. Y allí estaban sus padres. Envejecidos y frágiles. Con rostros marcados por el tiempo y el remordimiento no confesado. Pero el shock llegó cuando su gemelo idéntico, Miguel, le tendió un documento legal con manos temblorosas. «Firma esto. O perdemos todo», dijo, revelando que la casa, herencia de generaciones, pendía de un hilo por deudas acumuladas. Y solo la aprobación unánime de los hijos podía salvarla de la subasta. Alejandro se quedó paralizado en el umbral, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Cómo se atrevían? 10 años atrás. En esa misma sala. Sus padres lo habían echado a la calle como a un perro callejero al descubrir su orientación sexual. No eres bienvenido aquí si eliges ese camino pecaminoso. Le había gritado su padre. Mientras su madre lloraba en silencio. Sin intervenir. Miguel. Su hermano gemelo. El que compartía su rostro y su infancia. Había permanecido callado. Mirando al suelo. Traicionándolo con su silencio. Ahora. Después de una década de lucha solitaria. De construir una vida en Barcelona con su pareja. Carlos. Volvían a llamarlo solo porque lo necesitaban. La ironía quemaba como ácido en su estómago. Se sentó en el sofá raído. El mismo donde solían ver películas familiares los domingos. El aire estaba cargado de tensión. Como si el pasado se hubiera materializado en la habitación. Su padre. Don José. Un hombre de 65 años con bigote gris y ojos hundidos. Carraspeó. Hijo. Las cosas han cambiado. La crisis económica nos golpeó duro. Tu madre y yo. Hemos reflexionado mucho. Alejandro soltó una risa amarga. ¿Reflexionado? Después de ignorar sus llamadas. ¿De rechazar sus invitaciones a reconciliarse? Su madre. Doña María. Se acercó con una taza de café. Sus manos arrugadas temblando. Por favor. Ale. Es la casa de tu abuela. No podemos perderla. Pero Alejandro veía más allá, era su firma la que buscaban. No su perdón. Miguel. Idéntico a él en apariencia pero tan diferente en alma. Se mantenía de pie junto a la ventana. Evitando su mirada. Habían sido inseparables de niños. Corriendo por las calles empedradas de Lavapiés. Compartiendo secretos bajo las sábanas. Pero cuando Alejandro, a los 18, confesó su amor por un compañero de clase, Miguel se apartó. No quiero que me asocien contigo. Le había dicho en privado. Temiendo el estigma social. Ahora. Miguel tenía una esposa. 2 hijos pequeños y un trabajo estable en una oficina del centro. La vida perfecta que sus padres siempre soñaron. Alejandro. En cambio. Había forjado su camino en el exilio emocional, un diseñador gráfico exitoso. Viviendo abiertamente su identidad con Carlos. Un profesor de historia de 30 años. Cariñoso y leal. La conversación se tensó rápidamente. Don José explicó el problema, deudas por un préstamo hipotecario que no pudieron pagar tras la jubilación forzada. La ley española requería el consentimiento de todos los herederos para refinanciar o vender partes de la propiedad. Sin la firma de Alejandro. La subasta era inevitable. Es solo un papel.
insistió Miguel. Finalmente hablando. Hazlo por la familia. Alejandro sintió una oleada de ira. ¿La familia? La que lo desterró. Lo dejó sin red de apoyo en una ciudad hostil. Recordó las noches durmiendo en hostales baratos. Los trabajos precarios para sobrevivir. Mientras lidiaba con el rechazo internalizado. ¿Y si firmo? ¿Qué? ¿Vuelvo a ser invisible hasta que me necesitéis de nuevo? Doña María rompió en llanto, cubriéndose el rostro. Fuimos crueles. Lo sé. La iglesia. Los vecinos. Nos presionaron. Pero eres nuestro hijo. Alejandro dudó. En su interior. Un torbellino, el niño herido que anhelaba aceptación contra el hombre adulto que había aprendido a no necesitarla. Carlos le había advertido por teléfono, no les des poder sobre ti otra vez. Pero allí estaba. Enfrentando el dilema ético. Firmar significaba validar su hipocresía, negarse. Condenarlos a la ruina. La tensión escalaba. Y Alejandro sabía que esta visita desenterraría más que documentos legales. Horas después. Sentados alrededor de la mesa de la cocina. Miguel intentó mediar. ¿Recuerda cuando éramos niños? Ale. Jugábamos al fútbol en el Parque del Retiro. Éramos uno. Alejandro lo miró fijamente. Hasta que dejaste de serlo. ¿Sabes lo que fue para mí? Ser expulsado por amar a quien amo. Miguel bajó la cabeza. Avergonzado. Por primera vez. Admitió, tenía miedo. Miedo de que me trataran igual. Fui cobarde. Era un atisbo de vulnerabilidad. Pero Alejandro no estaba listo para perdonar. La sociedad española había avanzado, matrimonios igualitarios. Orgullo gay en las calles. Pero en familias tradicionales como la suya. El cambio era lento. Doloroso. La noche cayó sobre Madrid. Y Alejandro se quedó a dormir en su antigua habitación. Ahora convertida en trastero. Insomne. Pensó en Carlos. Esperándolo en Barcelona. Su relación era su ancla, se habían conocido en un café literario. Atraídos por conversaciones profundas sobre arte y política. Carlos. Con su paciencia infinita. Lo había ayudado a sanar. Pero esta crisis familiar amenazaba con reabrir heridas. Al amanecer. Decidió confrontar a sus padres directamente. Quiero la verdad. Les dijo en el desayuno. ¿Por qué ahora? Solo por la casa. Don José suspiró. No solo eso. Tu madre está enferma. Cáncer. Necesitamos estabilidad. El golpe fue devastador. Otra capa de complejidad, compasión versus resentimiento. Alejandro sintió el peso de la decisión. Firmar no era solo salvar ladrillos, era elegir si extender una rama de olivo o cortar lazos para siempre. Miguel. Viéndolo vacilar. Agregó, yo también he cambiado. Mis hijos preguntan por su tío. Quiero que te conozcan. Pero las palabras sonaban huecas. ¿Era genuino o manipulación? La tensión se acumulaba. Preparando el terreno para revelaciones más profundas. Alejandro pasó el día siguiente explorando Madrid. Una ciudad que había cambiado tanto como él. Caminó por la Gran Vía. Rodeado de turistas y locales. Sintiendo la pulsación de una España más inclusiva. Pero en su mente. El conflicto rugía.
Regresó a la casa al atardecer, encontrando a su familia en una cena tensa. Doña María, con ojeras profundas por la quimioterapia, le suplicó, firma. Hijo. Por mí. Alejandro apretó los puños. ¿Cómo equilibrar el amor filial con la autoestima? Llamó a Carlos esa noche. Desde el balcón. Me están manipulando. Le confesó. Carlos. Siempre racional. Respondió, tú decides el precio de tu paz. Al día siguiente. La confrontación escaló. Miguel lo llevó a un café cercano. Intentando reconectar. Cometí errores. Admitió Miguel. Cuando te fuiste. Me sentí culpable. Pero seguí el camino fácil, casarme. Tener hijos. Complacer a papá. Alejandro lo interrumpió, y yo pagué el precio. ¿Sabes lo que es ser rechazado por tu propia sangre? Miguel reveló entonces una traición más profunda. Fui yo quien les dijo sobre ti y tu novio en la universidad. Pensé que te ayudaría a enderezarte. El golpe fue como un puñetazo. Alejandro se levantó. Furioso. ¿Ayudarme? Me destruiste. Miguel lloró, pidiendo perdón. Pero el daño estaba hecho. Esta revelación profundizaba el abismo, no solo silencio, sino traición activa. De vuelta en casa, Alejandro enfrentó a sus padres con esta verdad. Don José defendió a Miguel, hizo lo correcto en ese momento. La familia es sagrada. Doña María. Más suave. Admitió, nos equivocamos todos. La sociedad nos moldeó así. Pero Alejandro veía el patrón, excusas para evitar responsabilidad. Decidió no firmar aún. Exigiendo una disculpa genuina. Quiero que reconozcáis mi vida. Mi amor por Carlos. La familia se dividió, Miguel apoyaba la reconciliación. Pero don José se negaba. Aferrado a creencias conservadoras. Dios no aprueba eso. Murmuró. La tensión alcanzó un pico cuando era la notificación legal, la subasta estaba programada en 2 semanas. Alejandro sintió la presión social, vecinos chismorreaban. Recordando el escándalo de años atrás. En una cena familiar extendida. Con tíos presentes. El debate estalló. Un tío conservador lo acusó, estás siendo egoísta. La familia primero. Alejandro replicó, la familia me falló primero. Miguel. En un momento de coraje. Defendió a su hermano, Ale tiene razón. Lo tratamos mal. Era un giro, Miguel comenzaba a despertar. Cuestionando su propia complacencia. Alejandro invitó a Carlos a Madrid para apoyo moral. Carlos llegó. Un hombre alto y sereno. Con ojos marrones cálidos. La presentación fue tensa, don José evitó mirarlo. Doña María fue cortés pero distante. Carlos. ¿En privado? Le dijo a Alejandro, no firmes si te cuesta tu dignidad. Pero en una conversación a solas con Miguel. Carlos plantó semillas de cambio, ama a tu hermano como es. Miguel. Impactado. Comenzó a reflexionar sobre su vida, su matrimonio era estable pero sin pasión. Moldeado por expectativas familiares. El conflicto interno de Alejandro se intensificaba. Recordaba momentos felices, vacaciones en la Costa Brava. Risas con Miguel. Pero también el dolor, el aislamiento. La depresión post-expulsión. ¿Valía la pena el perdón? Una noche. Doña María colapsó por el estrés.
requiriendo hospitalización. Alejandro la visitó, sosteniendo su mano. «Te quiero, mamá», le dijo, lágrimas en los ojos. Ella susurró, «Lo siento, hijo, por todo». Era un avance, pero incompleto. Miguel, motivado por la crisis, confrontó a don José. «Papá, si perdemos la casa por tu orgullo, ¿qué familia quedará?» Don José, terco, respondió, «Mejor pobres que aceptar el pecado». Pero la realidad lo golpeaba, sin casa. Dependerían de Miguel, sobrecargándolo. Alejandro, viéndolo todo, ponderaba su decisión. Firmar ahora parecía un acto de misericordia. ¿Pero a qué costo? La sociedad española, con sus leyes progresistas, contrastaba con el conservadurismo rural de sus padres, destacando el choque cultural. En una reunión familiar final en el hospital, Alejandro expuso sus términos: «Firma un acuerdo reconociendo mi igualdad, o nada». Don José vaciló, pero la inminencia de la subasta lo forzó a ceder parcialmente. Miguel mediaba, pagando el precio de su pasado cobardía al alienar a su padre temporalmente. Alejandro sintió un atisbo de empoderamiento, pero el daño emocional persistía. Con doña María recuperándose en el hospital, la casa familiar parecía un campo de batalla emocional. Alejandro y Carlos paseaban por el Parque del Retiro, buscando claridad. «Si firmo, ¿me traiciono a mí mismo?», preguntó Alejandro. Carlos respondió, «No. Si lo haces por elección, no por obligación». Pero el dilema moral pesaba: ¿era venganza negarse, o justicia? Miguel los alcanzó, proponiendo una cena reconciliatoria. «Demos una oportunidad», suplicó. En la cena, tensiones explotaron. Don José, forzado por la circunstancia, murmuró una disculpa: «Tal vez me equivoqué». Pero Alejandro demandaba más: «Acepta a Carlos como parte de la familia». Don José se negó rotundamente: «No puedo». Miguel intervino: «Papá, los tiempos cambian. Mira a España, matrimonios gay, adopciones». Era un despertar para Miguel, quien confesó en privado a Alejandro: «Envidiaba tu valentía. Yo vivo una mentira para encajar». Esta vulnerabilidad unió a los gemelos brevemente. Pero el precio era alto: Miguel arriesgaba su matrimonio al cuestionar normas. La subasta se acercaba, y un abogado familiar explicó las opciones: firmar para refinanciar, o perder todo. Alejandro sintió la presión societal: amigos en Barcelona lo animaban a cortar lazos. Pero su conciencia susurraba compasión. Doña María, desde la cama, le imploró: «Hazlo por los recuerdos buenos». Recordó entonces una anécdota, de niños. Cuando Miguel se rompió el brazo, Alejandro mintió para protegerlo, pagando con castigo. ¿Era hora de reciprocidad? Un giro inesperado llegó cuando Miguel reveló otra traición: había usado dinero de la familia para un negocio fallido, contribuyendo a las deudas. «Lo siento, Ale. Todo esto es partly mi culpa». Alejandro se sintió traicionado de nuevo. Pero vio el paralelismo: ambos habían sido víctimas de expectativas familiares rígidas. Decidió confrontar el núcleo, el prejuicio arraigado. En una sesión familiar improvisada, expuso: «Mi orientación no es elección, vuestro rechazo sí lo fue». Don José, enfrentado a la pérdida inminente,
Comenzó a ceder, quizá Dios quiere que aprenda. Carlos. Como observador externo. Ofreció perspectiva, el amor no discrimina. Su presencia catalizaba cambio. Pero también conflicto, un vecino conservador vio a la pareja y chismorreó, avivando tensiones comunitarias. Alejandro enfrentó estigma público, recordando por qué huyó. Pero ahora, con apoyo de Carlos, se sentía fuerte. Miguel. Inspirado. Habló con su esposa sobre sus dudas internas, arriesgando su estabilidad. La clímax llegó en la oficina del notario. Alejandro sostuvo la pluma. El corazón dividido. Firmar significaba salvar la casa. Pero validar hipocresía, negarse. Infligir daño. Eligió un medio, firmar con condiciones escritas, exigiendo terapia familiar y aceptación gradual. Don José aceptó a regañadientes, pagando el precio de su orgullo. Miguel. Aliviado. Abrazó a su hermano, gracias por ser mejor que nosotros. Pero el daño persistía. Alejandro regresó a Barcelona con Carlos, reflexionando sobre el costo emocional. Había ganado una victoria pírrica, la casa salvada. Pero heridas frescas. Miguel inició su propio viaje, cuestionando su vida, considerando divorcio si no hallaba autenticidad. Doña María. Recuperándose, escribió cartas de arrepentimiento. Don José luchaba internamente, asistiendo a misa con dudas nuevas. La sociedad española, con su mezcla de progreso y tradición, enmarcaba su drama, leyes protegen derechos, pero corazones tardan en cambiar. Alejandro se preguntaba si el perdón era debilidad o fuerza. De vuelta en Barcelona, Alejandro y Carlos caminaron por la Rambla, procesando los eventos. Pagaste un precio alto, dijo Carlos. Alejandro asintió, pero gané claridad. La casa se salvó. Pero el verdadero cambio era interno. Miguel visitó semanas después. Solo. Confesando, mi matrimonio se tambalea. Tu coraje me hizo ver mi infelicidad. Los gemelos reconectaron, compartiendo historias perdidas. Miguel admitió, traicionarte me costó mi paz. Alejandro perdonó parcialmente, el pasado nos moldeó. Pero el futuro es nuestro. Don José, forzado por la terapia acordada, comenzó a abrirse. En una sesión, lloró, temía el que dirán más que perderte. Doña María, fortalecida por su batalla contra el cáncer, abogaba por inclusión, el amor es amor. Pero el progreso era lento, conflictos surgían en reuniones familiares, donde primos debatían moralidad. Alejandro enfrentaba dilemas éticos, insistir en aceptación total, o aceptar avances parciales. Un año después, la familia se reunió en la casa salvada para el cumpleaños de los gemelos. Tensión latente, don José evitó temas sensibles, pero saludó a Carlos cortésmente. Miguel, ahora separado, exploraba su identidad, pagando el precio de autenticidad con custodia compartida de sus hijos. Tu ejemplo me liberó, le dijo a Alejandro. Pero la libertad traía soledad, Miguel lidiaba con rechazo social similar al de su hermano. Alejandro reflexionaba sobre las decisiones, su firma había sido un acto de compasión controvertido. Amigos lo criticaban, ¿por qué ayudar a quienes te hirieron? Él respondía, porque el odio perpetúa ciclos. Carlos, su pilar, lo apoyaba. Pero advertía, no sacrifiques más.
La narrativa destacaba matices, no héroes ni villanos. Solo humanos navegando prejuicios. En el epílogo emocional. Alejandro visitó la tumba de su abuela. Origen de la herencia. Allí. Encontró paz parcial. La sociedad española continuaba evolucionando, desfiles del orgullo. Leyes contra discriminación. Pero en hogares como el suyo. La batalla era personal. Fue correcto que Alejandro firmara, validando indirectamente el rechazo pasado. ¿O debería haber dejado que perdieran la casa como consecuencia de sus acciones?